Saben que el próximo año, 2017, se van a cumplir 100 años del nacimiento de Monseñor Romero. Pero también se van a cumplir 40 años del asesinato del padre Rutilio Grande. Entonces yo sospecho que si todo va bien, el otro año podemos tener una buena noticia, dados esos dos acontecimientos, ¿verdad? Que tengamos por un lado la beatificación de Rutilio Grande y al mismo tiempo la canonización de Monseñor Romero. Digo, por una cuestión de fechas, y a veces las fechas son momentos oportunos. No siempre se cumplen 100 años de haber nacido, ni siempre se cumplen 40 años de haber sido asesinado. Entonces son dos fechas importantes el próximo año. Entonces yo, pensando en eso, dije, bueno, un riesgo que tenemos con la canonización de Monseñor Romero es que se nos quede, como la gente se va muriendo, ¿verdad? Ya 36 años ahora, ¿verdad? 36 años. Si le ponemos a, digamos, gente que en 1980 tenía 50 años, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hoy, si todavía está viva, tendría o tiene 86, ¿verdad? Gente de 50 años. Si le ponemos gente de 40 años, tendría 76. Gente de 40 años. ¿Verdad? Y si le ponemos gente de 30, entonces tendrían más 30, 66 años. ¿Por qué hago este conteo? Porque poco a poco la gente que conoció directamente a Monseñor Romero va desapareciendo. Así de fácil. Por pura cuestión demográfica. Y gente que no conoce a Monseñor Romero, o sea, imagínense, los menores de 36 años no le conocieron. Entonces ahí hay un tema importante, la transmisión, digamos, de esa herencia de los que fueron testigos a aquellos que no fueron testigos. Esto es como cuando se redactaron los evangelios. Poco a poco los que fueron testigos y anduvieron con Jesús fueron desapareciendo. 30 años después, digamos, de los hechos, de los acontecimientos, ¿verdad?, de la vida pública de Jesús, comenzó a escribirse el primer evangelio, 30 años después. Entonces más o menos estamos en una situación parecida, de que los testigos, uno de los más grandes testigos, diría yo, ¿verdad?, el Pedro de Monseñor Romero, recién murió, me refiero a Monseñor Urioste. Y así van a ir desapareciendo. Entonces hay este problema de desaparece todos los testigos y no queda rastro, o hay la capacidad de transmitir, digamos, el testimonio respecto de Monseñor Romero. Porque claro, el riesgo de la canonización es que estando en los altares, Monseñor es un santo que hace milagros. Y a mí me curó de esto, y a mí me curó de lo otro, yo había perdido esto y encontré aquello, como suelen ser la mayoría, si no todos los santos y santas, ¿verdad?, de milagros. Y corremos el riesgo de olvidar esta parte que uno podría preguntarse si no fue por esto que lo asesinaron. Esta parte que tiene que ver con, él le llamó de esta forma, la dimensión política de la fe. Cuando le dieron el doctorado honoris causa en Lovaina, Bélgica, el discurso que fue a pronunciar allá Monseñor Romero tenía ese título: la dimensión política de la fe desde los pobres. Y yo me atrevería a decir que es por esa dimensión política de la fe que vive Monseñor Romero es que lo asesinan. Y entonces esa dimensión política de la fe, uno puede preguntarse qué tan presente está hoy.
en nosotros, que tanto la vivimos, que tanto la vive la iglesia como organización. Aquello por lo que, no, repito, sostengo que a Monseñor Romero lo mataron por eso, por hacer explícita y vivir la dimensión política de la fe. Entonces, si le quitamos eso a Monseñor Romero, no sé qué es lo que quedará de él. Más allá de, una buena persona, quería a los pobres, casi como uno podría decir la Madre Teresa de Calcuta, que acaba el Papa Francisco firmar ahí el documento para canonizarla. Podría quedar así, un Monseñor Romero, mártir por amor a los pobres, como han puesto en algunos rótulos, así, ¿verdad? O mártir por amor a los pobres, y no como debe ser, ¿verdad? Mártir por odio a la fe. Entonces, ¿por qué hay ese odio? No puede ser un odio a unas verdades, por decirlo así, ¿verdad? A una doctrina, a unos dogmas. Entonces, eso es lo que hay que recuperar, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y de eso quiero hablarles. Y voy a hablarles citándoles a Monseñor Romero. O sea, vamos a hacer este ejercicio. Voy a ocupar varios extractos de sus homilías para mostrarles lo que yo diría sigue siendo una preocupación de él. Me voy a atrever a decirlo así, sigue siendo una preocupación de él, y quizás hoy más que antes. Recuerdo así, grosso modo, el contexto, ¿verdad?, de Monseñor Romero, de los 3 años de su ministerio episcopal, de 1977 a 1980. Es una de las épocas más difíciles del país. Estamos en la antesala de lo que se conoce como la guerra, ¿verdad? Sí, como se dice, la guerra civil. Alguien, nada más por ejercicio mental, si pudiésemos dar una fecha oficial del inicio, vamos a decirlo así, esto no es tan exacto, pero se puede hacer el ejercicio, una fecha del inicio de las hostilidades, digamos, de la guerra civil. ¿Alguien tiene la noción de cuándo fue? ¿Alguien tiene noción de, así, fecha exacta? Una fecha exacta que podría marcar un antes y un después. No hay nadie aquí en este salón. No, pero digamos una fecha en la que podríamos decir antes de eso. Sí, yo sé que es un poco complicado, pero hay una fecha que nos puede servir para marcar un antes y un después. Monseñor Romero no estuvo, vamos a decirlo así, en el conflicto armado. El octubre del 79, la fecha de el 15 de octubre de 1979. Ese es el último golpe de Estado. Pero no estamos, fíjense, vaya, para que lo vean, en 1979 no existe el FMLN. ¿Verdad? Ya ven, por eso es bien preocupante, es lo que digo. Si una cosa tan importante en la historia del país, digamos, ya no la tenemos así presente, ¿qué imagen tenemos de Monseñor Romero? Si es que tenemos alguna. Hay una fecha así que todos la deberíamos de saber, tener presente, no porque las cosas se puedan fechar así, ¿verdad? Pero es una fecha clara, digamos. Es el 10 de enero de 1981. Ese día comenzó, así le llamaron,
la ofensiva final. El 10 de enero de 1981 ya tenemos al FMLN y le declara entonces la ofensiva final. Si a Monseñor Romero lo mataron el 24 de marzo de 1980, o sea, Monseñor Romero no estuvo en la época del conflicto. Así como podemos fechar el final, digamos, con los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, la firma de los acuerdos de paz, tenemos una fecha para poder decir, ahí comenzó la guerra. Claro, enfrentamientos, secuestros, represión había antes del 10 de enero de 1981. Eso había. Pero entonces yo les pongo que el ministerio episcopal de Monseñor Romero del 77 al 80, ¿verdad?, es el momento previo al conflicto armado. Eso es importante tenerlo presente, porque mucho de lo que Monseñor Romero predica tiene que ver con evitar eso. Evitar ese mal que se le viene a la sociedad salvadoreña. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Sobre todo, digo, yo estoy hablando así, ¿verdad?, suponiendo que aquí me puedo equivocar, y si me equivoco entonces me dicen y me voy, ¿verdad? Pero tengo que suponer que algo tenemos que ver los que estamos aquí con el cristianismo. Puede ser que alguno diga que no, va. Porque si no, lo de Monseñor Romero no se entiende, porque Monseñor Romero habla a los cristianos de su época, no solo a los miembros de la Iglesia Católica, en general habla a los cristianos y utiliza la palabra cristianos. A veces utiliza la palabra iglesia, pero en general habla de los cristianos, y a los cristianos en su época les va a hacer una petición expresa. De Monseñor Romero usualmente tenemos esta idea de: quiero hacer un llamamiento a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la policía, de la guardia. Hermano, eso lo tenemos así como de las cosas que dijo Monseñor. Pero como esas, hay muchos llamamientos. Él así hablaba: quiero hacer un llamamiento, no solo a los hombres del ejército. Llamó a los profesores, les hizo un llamamiento a los párrocos, les hizo un llamamiento a los médicos, les hizo un llamamiento a prácticamente todos los sectores, no solo a los militares. Todos tienen algo que aportar para evitar, en su lenguaje sería, todos tienen algo que aportar para encontrar una salida al país. Solo tenemos que hacer trasladar, ¿verdad?, esas palabras a nuestro hoy. Todos tenemos algo que aportar para sacar al país de la problemática en la que está hoy, no hace 36 años. Ese es el punto aquí, ¿verdad? Si decimos Monseñor Romero vive, entonces tenemos que ser consecuentes. Quiere decir que hoy nos habla. No solo que dijo cosas hace 36 años, sino que es capaz de decirnos hoy cosas para nosotros, como se las dijo hace 36 años a otros. Entonces, en aquel entonces, fíjense que el 23 de marzo de 1980, o sea, en la última homilía, antes de que lo asesinaran, antes de la homilía de la misa en que fue asesinado, estamos en 1980, y una de las preocupaciones importantísimas para Monseñor era la participación de los cristianos en las organizaciones políticas, a las cuales él llamaba las organizaciones populares, tanto que le dedicó una carta pastoral. La tercera carta pastoral es la relación de la Iglesia con las organizaciones populares políticas. ¿Cuáles eran esas organizaciones populares políticas? Las que dieron origen al FMLN. Tenemos que reconstruir aquel escenario para entender la palabra de Monseñor Romero hoy.
en varias de las organizaciones populares políticas, organizaciones de masa se llamaban, de aquel entonces, había la participación de gente que tenía fe, de cristianos, obreros, campesinos especialmente, maestros, estudiantes, que habían ingresado a las organizaciones populares inspirados por su fe. Ese entonces para Monseñor Romero un problema importante, porque decía él, se corre el riesgo de que la organización política termine manipulando la fe. Por eso le dedico una carta pastoral al Monseñor Romero a ese tema. Fíjense qué tan actual es ahora, cuando tenemos una imagen de Monseñor Romero en casa presidencial. Un gran cuadro. Una pregunta que tendría que hacerse uno es, si entonces el presidente y todos los que pasan por esa casa presidencial asumen lo que quería Monseñor Romero, o tienen eso ahí manipulando la figura de Monseñor Romero. Ya esa era una preocupación de Monseñor Romero. Y entonces, antes que lo mataran, en la misa del domingo 23, primero, fíjense bien, siendo él plenamente consciente y deseando fervientemente que los cristianos se metieran en la política, él no condenaba eso, al contrario, animaba a que los cristianos se metieran en política. Llegó a decir incluso, de los cristianos van a salir los auténticos liberadores. Porque para decir auténticos liberadores quiere decir que habían otros que se proclamaban liberadores, pero que para Monseñor Romero no eran los auténticos liberadores. Como no les apoyaba, ha traicionado al pueblo. Si hubiera existido entonces, porque todavía no existía, arena, casi que hubieran dicho, se ha hecho de arena. Y eso le tuvo que haber dolido a Monseñor. Pero por eso, miren, el 23 de marzo, en ese contexto crítico, dice lo siguiente: muchas veces, como que somos acomplejados. Fíjense bien, yo siempre digo, esto tenemos que entenderlo. Está Monseñor Romero hablando y está ahí quienes le escuchan, casi como estamos aquí, ¿verdad? Estoy yo hablando y ustedes están ahí escuchando. Entonces, cuando él dice muchas veces como que somos acomplejados, entonces él está como diciendo, muchas veces nosotros que estamos aquí, como que somos acomplejados. O sea, a su audiencia le llama acomplejados. Muchas veces como que somos acomplejados ante las organizaciones políticas populares. Y queremos complacerlas más a ellas que al reino de Dios en sus designios eternos. ¿Verdad? Ponemos por encima la organización política antes que el reino de Dios. Nosotros, cristianos, que participamos en esas organizaciones, como que somos acomplejados cuando hacemos eso. El cristiano en la organización popular que pone por encima la organización popular y no el reino de Dios, entonces a ese Monseñor Romero le dice como que somos acomplejados. Y entonces viene una frase fuerte: no tenemos nada que mendigarle a nadie, porque tenemos mucho que darle a todos. Fíjense, los cristianos no tenemos nada que mendigarle a nadie, porque tenemos mucho que darle a todos. Pasa que no creemos eso. Creemos que no podemos hacer nada. Creemos que los problemas son lo suficientemente grandes y no podemos hacer nada. Y los cristianos que están en el gobierno, que se dicen estar en el gobierno, o aquellos que en el gobierno están y dicen ser seguidores de Monseñor Romero, como que no
tienen nada que darle a nadie. Acomplejados. Ponen mejor a la organización por encima. Uy, es que si digo eso se va a enojar el líder. Acomplejado ante la organización. Y dice Monseñor, y esto no es soberbia, sino la humildad agradecida. A esto quiero que le pongan atención. Del que ha recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás. Si Monseñor Romero decía lo que decía, hacía lo que hacía, en parte es esto. Era la convicción de haber recibido una revelación de parte de Dios que tiene que comunicarla a los demás. Una revelación. En la Biblia, en el lenguaje de la Biblia, la palabra que corresponde a revelación es Apocalipsis. Y entonces podríamos decir, este es el Apocalipsis de Monseñor Romero. Una revelación que la quiere comunicar a todos. Y eso es lo que tiene que dar él. Y por eso dice, no comunicarlo sería ser acomplejado. No compartir esto que tengo que decir a mis hermanos de las organizaciones populares sería estar acomplejado ante la organización. Como que si lo que yo tengo no vale. ¿Y cuál es la revelación de Monseñor Romero? Por eso es que yo le decía, vamos a hablar de una utopía, de un sueño. El sueño de Monseñor Romero para El Salvador. En agosto de 1977, o sea, bastante tiempo antes de que lo asesinaran, dice esto: la historia de El Salvador, con sus próceres, con su política, con sus propias lacras, la historia que vivimos todos los días, de muerte, de pornofiestas, de diálogos con las pandillas ocultos y videos que lo revelan. Esa historia de todos los días que la gente dice es que esta sociedad está podrida. Pues esa historia, ¿verdad? La historia del Salvador, con sus propias lacras, con sus propias cosas buenas, porque también hay cosas buenas. Uno podría decir, la existencia de Caritas es una cosa buena. Que estemos todos aquí reunidos es una cosa buena. No todo es lacra. Hay cosas buenas. Pues esta historia, con sus luces y sombras, con sus preocupaciones, es la historia de los salvadoreños. Esta es nuestra historia. Y en esa historia de los salvadoreños es donde Dios quiere encontrarse con los salvadoreños y salvarlos. Esa es la revelación de Monseñor Romero. Dios quiere encontrarse con los salvadoreños en esta historia de 2016. A lo mejor ustedes que me están escuchando y le dicen, este está loco, está inventando ahí. Pero me pregunto, ¿verdad? Con tanta admiración que se tiene a Monseñor Romero, y si él estuviera aquí parado diciéndonos, miren hermanos, con todos estos problemas que hay, Dios quiere encontrarse con nosotros, ¿cuál sería la actitud que tomaríamos? Importante. Dios, acuérdense, vamos en la secuencia, ¿verdad? Es la humildad agradecida de alguien que tiene algo que contar, una revelación que ha recibido de Dios y quiere compartirla con los demás. ¿Y qué es esa revelación? Que Dios quiere salvar a los salvadoreños en su historia. Pero eso ya lo sabemos, si Dios quiere salvar las almas de todos. No está diciendo eso. Dios no quiere que hayan 23, 24 homicidios diarios. No es necesario que
lo que decían anoche, ¿verdad? Que el sacristán y el sacerdote aquí en Tacachico, ¿verdad? Le pegaron el susto. Y según decían, parece que porque no querían pagar la extorsión. No es necesario que vaya a pasar una cosa a un sacerdote para que entonces después, ahora sí, si ya tocaron a la iglesia, como decían antes, ¿verdad? Si ya mataron a un sacerdote. Uno hasta puede decir, hasta muchos se han tardado. O podría decir, es que si no ha pasado todavía, algo quiere decir. Porque donde está muriendo todo tipo de gente, lo normal sería que ya hubiesen muerto sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral. Eso sería lo normal. Como en la época de Monseñor, ¿verdad? Monseñor en el discurso en Lovaina fue decir, no es que persigan a la iglesia, a pesar de todos los muertos de miembros de la iglesia que había, no es que persigan a la iglesia, es que persiguen al pueblo. Y como la iglesia está con el pueblo, entonces sufre la persecución. Por eso voy a terminar por donde comenzamos. Dios nos llama a construir con Él nuestra historia. Y la construcción de Dios no quiere ser sobre sangre y dolor. Quiere ser una construcción de hijos de Dios que hagan valer la característica más propia del hombre, la razón y la libertad iluminada por la bondad. Yo creo, convicciones de Monseñor, yo creo que en El Salvador tenemos elementos muy capaces. Cualquiera dirá, pero en 1981 estalló la guerra, entonces Monseñor se equivocó. Yo creo que en El Salvador tenemos elementos muy capaces, a pesar de estar tan deterioradas las cosas, para ofrecer al porvenir un país que de veras sea una sociedad construida en la historia según el proyecto de Dios. Febrero de 1980, a menos de un año de estallar la guerra. Yo creo que en El Salvador hay elementos muy capaces, ¿verdad?, para que entre todos construyamos una sociedad más parecida al proyecto de Dios. Eso es como que dijéramos ahora, bueno, y aquí estamos condenados a no resolver estos problemas. No nos queda más que irnos para los estados, como dicen algunos, que nos manden a traer. Y otros que se han ido para Italia, a Milán. Y otros que se han ido para otros lados. Es que aquí la única salida es irse del país. Eso está bien que lo diga el que no es cristiano. Porque de acuerdo a Monseñor Romero, ¿verdad? Porque para él, el cristiano tiene mucho que aportar. Y cree que hay elementos muy capaces para encontrar salida a los problemas del país. Él estaba convencido que Dios quiere encontrarse con nosotros en El Salvador, en la historia de los salvadoreños, y hacer de esta sociedad una sociedad donde todos nos sintamos hermanos. Fíjense, por eso le llamo yo, es la utopía de Monseñor Romero, porque parece que eso no tiene lugar. En una sociedad donde está 23 homicidios al día y las extorsiones y los asaltos, la corrupción en las esferas gubernamentales, el egoísmo de los empresarios, parece que no hay salida. Es necesario que en un ambiente de justicia y de amor fraterno sintamos que esta república, miren, las expresiones de Monseñor, es que tenemos que, de verdad, recuperar
la palabra de Monseñor Romero. Recuperar. Sintamos que esta república tan bella, que estas tierras tan fértiles, que estos cielos tan lindos del Salvador, sean alegría de todos los salvadoreños. Que todos nos sintamos hermanos, cobijados por los dones del mismo Dios para todos. No sé si me están siguiendo. Qué hermoso será el día en que una sociedad nueva, qué hermoso será. Miren cómo sueña Monseñor, ¿verdad? Nos toca a nosotros hacer realidad ese sueño. Qué hermoso será el día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y guardar egoísticamente, se reparta, se comparta y se divida y se alegren todos, porque todos nos sentimos hijos del mismo Dios. ¿Qué otra cosa que quiere la palabra de Dios en este ambiente salvadoreño, sino la conversión de todos para que nos sintamos hermanos? Aquí hay una cosa importante. Monseñor tiene claro que la cosa no es mágica, no es simplemente desear que las cosas se resuelvan. Aquí tiene que haber un proceso de conversión de todos, no solo de los ricos, por supuesto de los ricos. No puede ser que ahí estén un sector de ellos defendiendo un salario mínimo que no alcanza para nada, que hasta vergüenza da. Hay que convertirse ellos, pero no solo ellos. Monseñor Romero en esto es claro, es una conversión, cada uno en lo que le corresponde, pero todos tenemos que aportar a la salida de los problemas de la sociedad salvadoreña, es decir, en su lenguaje, a la salvación de Dios en la historia. Dios lo quiere, reconciliémonos y así haremos de El Salvador una patria de hermanos, todos hijos de un Padre que nos está esperando a todos con los brazos abiertos. Fíjense, es este sueño, ¿verdad? Todos hijos de un mismo Padre, todos nos sintamos hermanos. Pero obviamente esto no es fácil.